Seguridad, Alejandro Hope, a quien le agradezco mucho es la comunicación, los pros y contras, las ventajas y desventajas de la Guardia Nacional que acaba de arrancar. ¿Va a poder solucionar la Guardia Nacional los problemas de inseguridad que tenemos, Alejandro? Te saludamos con gusto. Buenos días. Buenos días el auditorio. Pues mira, si la Guardia Nacional, más allá de los defectos y virtudes que pueda tener el modelo en sí mismo, no va a ser suficiente para afrontar los graves problemas de seguridad del país. Piensa en los números, ¿no? En el mejor de los casos, y eso asumiendo que todo sale perfecto, el reclutamiento se da sin mayores problemas, se alcanzan los números estimados, se va a llegar a 120, 130 mil elementos en 3 años. Hoy hay 385,000 policías en el país, ¿no? Es decir, de cualquier manera, esto es un incremento neto muy pequeño. El corazón del problema radica en las policías estatales y municipales y en la procuración de justicia, y esos temas no se están atendiendo. Grave, precisamente, es decir, que los estados, vaya, los estatales y los municipales, es ahí, bueno, que los federales, me decía el Observatorio por la Seguridad Nacional la semana pasada, no se está Sí. utilizando, no se está echando mano. ¿Es cierto eso que la Policía Federal, pues sencillamente quedó estacionada ahí, Alejandro? Pues mira, la Policía Federal va a desaparecer en los términos después de la creación de la Guardia Nacional. La propuesta de ley orgánica de la Guardia Nacional mandata que se transfieran en lo inmediato, los elementos de las divisiones de Gendarmería y Fuerzas Federales, y en un plazo de 18 meses las otras divisiones. Ujú. Entonces, la Policía Federal va a desaparecer. Eso habría que ver si muchos de los elementos de Policía Federal se adaptan, se ajustan a un modelo fundamentalmente militar, a una institución dominada por el ejército, y si no, a cuántos acaban abandonando la institución, ¿no? Y a dónde van a dar. Yo creo que eso es un tema a donde hay que poner el ojo. ¿Por qué dices no será suficiente entonces la Guardia? Mira, porque este país necesita 500,000 de policías, Ujú. más o menos. Y la Guardia Nacional, en el Policías súper estatales y mejor de los, federales a los y todo, 385,000. todo tipo necesitas. Hoy hay 385,000 policías estatales, municipales y federales. Para el federal es solo el 10%, ¿no? Entonces, de cualquier manera, o sea, la Guardia Nacional, eh, aún en el mejor de los casos, un incremento neto de 50,000 elementos, 50,000 elementos en el estado de Fuerza Federal, porque ya ahorita hay policía militar y policía naval desplegada en el territorio. Entonces, de cualquier manera, esto es el 10%, o sea, el incremento neto es relativamente pequeño para las necesidades del país. Y déjame poner todo así, lo que se está demostrando ahora con los primeros operativos, se necesita mucho más personal que el que estimaron inicialmente. En Tijuana habían hablado de 600 elementos por coordinación territorial de alta incidencia delictiva. Pero resulta que en Tijuana mandaron 2,000, casi 2,300. Ahorita en Minatitlán, Cozolacaque y Coatzacoalcos más de 1,000. Entonces no, los números no empiezan a dar. Pero, ¿te refieres por los números de elementos o por la estrategia que va, como haces énfasis en los números, la estrategia entonces de la Guardia, del perfil que será para atacar la seguridad, tampoco es suficiente? No, a ver, déjame poner esto así. Inicialmente van a ser, déjame poner esto que con claridad meridiana. Inicialmente la Guardia Nacional va a estar conformada por elementos de policía militar, policía naval y policía federal que ya están desplegados en el territorio. Es decir, son, o sea, no hay ninguna diferencia en términos de estado de fuerza. Sí. Son las mismas personas haciendo lo mismo en básicamente los mismos lugares, con algunas variaciones en el margen, con el mismo equipo, el mismo liderazgo, la misma doctrina, las mismas capacidades. Entonces, con uniforme distinto, salvo que el uniforme sea mágico, no se deberían de esperar mayores resultados particularmente distintos en el corto plazo. Ujú. Bien, y sobre su preparación,
aunque son militares y son marinos, que son los mismos, por eso. Son lo mismo, deja de ponerte así. Ahorita le están dando una pátina de capacitación policial, digamos, y ironía de ironías, quien está capacitando a los nuevos elementos de la Guardia Nacional es la Policía Federal, ¿no? En trabajo de primer respondiente, en labores de cadena de custodia, cosas por el estilo. Pero pues es una patina, ¿no? Claro. Lo que están recibiendo, o sea, van a ser básicamente los mismos, con la misma capacitación que tienen ahora, buena, mala o regular. ¿Qué riesgos ves entonces a futuro, o Alejandro? Porque yo veo dos riesgos importantes. A ver. Uno es en la medida en que la apuesta se centre en la Guardia Nacional y no en el fortalecimiento de los gobiernos, de las policías estatales y municipales, que esto exacerbe el incentivo que ya se tiene en los estados a transferir la responsabilidad a la federación, y entonces alcancen todavía menos los elementos de la policía, de la Guardia Nacional. Uh-huh. ¿El segundo? Un segundo elemento es que acabemos con un estado de fuerza inferior al que tenemos ahorita por una deserción masiva de elementos de la Policía Federal. Entonces, acabemos con menos capacidad de cubrir el territorio del que tenemos ahorita. O tercero, y diríamos como 2A de este riesgo, es que para cubrir el territorio ante carencias de personal importantes, empiecen a reducir los filtros de ingreso de manera significativa y sostenida. Y entonces eso nos deje con un cuerpo de calidad inferior. Uh-huh. Uy. ¿Cuántos elementos son de la Policía Federal? Porque por ese riesgo de la deserción. Hay 38,000, pero se van a transferir, decían que se van a transferir solo 18,000. 18,000. ¿Qué va a pasar con los 20,000? No sabemos. Con 20,000. Uy. Entonces, vaya, con estos números que presentas y los pronósticos que ha dado el presidente, de 6 meses dijo primero se verán resultados, pero Durazo le corrigió la plana en la semana pasada, dijo no, en 3 años. ¿No ves que ni en 3 años podamos nosotros tener resultados con esto? Es que depende, es que el corazón del problema no es la presencia federal. El corazón del problema es la investigación del delito. El corazón del problema es las policías estatales y municipales, ¿no? Es ahí donde habría que estarle invirtiendo. Invertirle a lo federal no va a ser suficiente. Y la investigación del delito vinculado que es, vaya, el Estado de Derecho también, Alejandro, me preocupa que... No se está atendiendo para nada el problema de las procuradurías, de las policías de investigación, de los servicios periciales, es decir, de la capacidad de resolver los problemas que entran al sistema, ¿no? De resolver los casos que entran al sistema. Eso no está atendiendo. No está atendiendo tampoco el tema de la policía de proximidad, ¿no? La Guardia Nacional nunca va, ni aún en el escenario más optimista, va a ser suficiente. Uy, si tú, por último, te digo, si tú tuvieras, entonces, ¿no has platicado con Durazo? ¿No los ha convocado, por ejemplo, el presidente? Hace mucho tiempo que no. ¿No? ¿Qué le dirías al presidente y a Alfonso Durazo si tuvieras la oportunidad? Hay que enfocarse, es muy fácil, hay que enfocarse en lo fundamental, en las policías estatales y municipales, y hay que enfocarse en lo fundamental en la Procuración de Justicia. Exacto, porque el 95% de los delitos pues no se investigan en el país. Son del Foro Común. Y son del Foro Común. 95% de los delitos son del Foro Común, 90% de los policías son estatales y municipales. Y es ahí donde se tiene que reforzar. Ahí está el corazón del problema. Sí, y además no se están deteniendo tampoco, no se están desmantelando redes criminales, Alejandro, por último, ya para decir, no se están, tocando cabezas, no sé si eso que es parte, pues vaya, del ciclo de impunidad también en el país, es decir. Claro, pero además más importante, muchas veces cuando se les detiene no se les puede procesar porque no se judicializó adecuadamente la investigación, ¿no? Uy. O sea, entonces eso es un problema doble, ¿no? Pero bueno, así está la situación.
Estaremos en contacto. Te agradezco mucho, como siempre, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias al auditorio de Sonora. Igualmente, Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad. Ojo con los riesgos, los pros y contras de la Guardia Nacional. Proyectopuente.com.mx. Si usted ha sufrido en un viacrucis,